Hola, 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 hola. Cambio, cambio. Hola, hola. ¿Ya Buen están, licenciado, sí muchachos? te escucho. Hola, Se le escucha, licenciado. hola, hola. Ya está. Escúcheme entonces. Vamos a entrar a este nuevo tema, ¿ya? Los costos predeterminados. Sé que estamos dejando un ejercicio pendiente, ¿no? Que tienen que resolverlo. Ya hemos empezado. Tienen que darle el toque ustedes para terminar ese ejercicio. Quizá esto podamos saber qué hora es, pues. Em, Quizá podamos avanzar esto un cacho más y en los últimos 15 minutos podríamos terminar el ejercicio ese, ¿ya? Quiero ganar tiempo porque nos falta estimados, estándar, costo, volumen, utilidad, quizá un poquito de costos ABC y entrar a presupuestos. La verdad que nos va a faltar un poco de tiempo, entonces quiero entrar a presupuestos más. Por eso vamos a adelantar este tema para que ustedes vayan leyéndolo, ¿ya? Les he pasado el PowerPoint que vamos a ver ahorita y también el tema detallado. Los dos tienen. Está, ¿no es cierto?, en su WhatsApp, jóvenes. No ha llegado aún, licenciado. ¿No les ha llegado? No, licenciado. Bueno, ya, al terminar les paso. Ya, pero bueno, como van a ver conmigo, les paso enseguida los dos temas. Bien, escúchenme con mucha atención. Costos predeterminados. ¿Ya? Hasta ahora, lo que hemos hecho son costos históricos. Primero, en la clasificación de los costos, estamos en la parte de los costos históricos. ¿Por qué se llaman históricos? Porque la determinación del costo de la producción está en función de costos que se acumulan en función de lo que se va utilizando para la producción. No es que son costos antiguos, sino se llaman históricos porque se carga al producto los costos que se están consumiendo en materia prima, en mano de obra y en costos indirectos. De tal manera que si una producción comenzamos en enero y terminamos en diciembre, todo lo que se ha consumido en enero, febrero, marzo, etcétera, son costos reales, costos históricos, ¿no es cierto? Y la diferencia con los predeterminados es de que el costo del producto en los predeterminados se los determinan antes del proceso de producción. Esa es la diferencia. Entonces, el costo que hemos visto hasta ahora en todos los sistemas son costos históricos, porque se determinan juntamente con el proceso de producción. En cambio, el pre es antes de que se produzca, se puede calcular lo que va a costar un producto. ¿Ya? Bien, entonces ya hemos visto costos históricos y dentro de los costos históricos hemos visto los costos absorbentes. Absorbentes. ¿Por qué se llaman costos absorbentes? Nada más porque absorben los tres elementos del costo en el proceso de producción. Es decir, un producto está formado por la materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fábrica. Por lo tanto, son costos absorbentes porque absorben esos tres factores del costo, tanto en su porción fija como en su porción variable. ¿Ya? Entonces, históricos absorbentes. Y la otra parte que hemos visto en los primeros temas son costos históricos, pero costeo variable o costeo directo o variable. Esa es, ese es otro sistema que se llama costeo variable porque forma parte del costo del producto solamente los elementos directos y variables. En cambio, los indirectos forman parte del estado de resultados después de la utilidad bruta.
Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? A ver, en esa clasificación que tenemos. No, licenciado, se entendió. ¿Ya? Tengan cuidado. Costos históricos y los costos directos, costeo directo o costeo variable, donde hemos encontrado no la utilidad bruta, sino el margen de contribución. ¿Recuerdan? En el análisis marginal y hemos sacado punto de equilibrio, ¿no? A ver si nos alcanza, vamos a repasar un poquito los costos variables, costeo directo. Bien, ahora estamos entrando a la predeterminación de costos de producción y entramos al tema costos predeterminados. Se llaman costos predeterminados porque se determinan los costos de un producto antes de la producción. Según esta filosofía de costos, son dos enfoques que tienen los costos predeterminados. Uno, los estimados y otros, los estándar. Los estimados son aquellos que se calculan en forma empírica, en base a experiencia. Nada más se determina cuánto se va a utilizar y qué costos de materia prima, de mano de obra y de costos indirectos para un producto. Ya se sabe, estimando, se sabe cuánto va a costar un producto en el proceso de producción. En cambio, el estándar es el costo más real, es el costo exacto, el estándar. Es también un predeterminado, se lo determina antes, pero ¿en base a qué? A tiempos, movimientos, en base a estudios analíticos, técnicos, etcétera. Entonces, dentro de los costos predeterminados tenemos dos: los estimados, que son empíricos, y los estándar, que son costos reales, costos que deberían costar un producto, porque están calculados en base científica, en base técnica y no solamente empírica o basada en la experiencia. ¿Ya? Bien, vamos a ver ambos costos predeterminados. Primero, empezamos con los estimados. ¿Cuál es el concepto? Los costos estimados constituyen la técnica más práctica de los costos predeterminados, ya que su cálculo u obtención se basa en la experiencia, es decir, en el conocimiento más o menos amplio del costo que se desea predeterminar, y quizá en algún grado se utilizan métodos técnicos, pero de ninguna manera en su totalidad. Por eso los estimados son menos que los estándar. Por lo descrito, el costo estimado indica lo que puede costar algo, lo que puede. ¿Por qué? Porque está en base empírica, experiencia. Motivo por el cual el costo se ajusta al costo histórico o real, ya que el pronóstico se realiza sobre bases empíricas referidas a un periodo determinado. Entonces, aquí surge el concepto que habíamos dicho: existe un costo histórico o real. ¿Por qué costo histórico hemos dicho? Porque va entrando al proceso de producción. Real, ¿por qué? Porque es lo que realmente se va a consumir. Ya, ese es costo histórico real. El otro es el predeterminado, donde tenemos el estimado y el estándar. De estos, de los tres, el mayor, el mejor, el exacto es el estándar. Por lo tanto, si comparamos costos y decimos entre el costo real y el estándar, ¿cuál es el mejor? El real, porque es lo que se ha consumido. En cambio, el estimado es aquel que se lo ha calculado sin base técnica. Si comparamos entre el costo estimado y el costo estándar, el real, el exacto, es el estándar. Por lo tanto, el estimado se debe ajustar al estándar o el estimado se debe ajustar al
histórico. Depende de la comparación. En otras palabras, es el estándar el costo exacto. Porque lo que se va a utilizar en los tres elementos está determinado de manera técnica, científica, donde se han hecho cálculos reales de cuánto de materia prima entra, qué costo se va a pagar, cuánto es la mano de obra, qué costo se va a pagar, cuáles son los costos indirectos, etcétera. Todo aquello viene de trabajo de ingeniería, de producción. Por lo tanto, el estándar es aquel costo que debe costar un producto, no que puede costar, que debe costar el estándar. En cambio, en el estimado es el costo que puede costar un producto. Bien. Por lo descrito, el costo estimado indica lo que puede costar algo, motivo por el cual el costo se ajusta al costo histórico o real, ya que el pronóstico se realiza sobre base empírica. Entonces, comparando el histórico con el estimado debe ajustarse al histórico, al real consumido. Si comparamos estimado con estándar, el estándar manda. Si comparamos real con estándar, el estándar manda. ¿Ya? ¿Por qué esa comparación entre el histórico, que es lo que realmente se consume, con el estándar? Porque es muy posible que el real tenga defectos en materia prima, defectos en mano de obra, más horas utilizadas por desperdicio, que superan al estándar. El estándar ha dicho 2 horas, sin embargo pueden utilizar 2:15 y el histórico está por demás. Puede decir, se utilizan 2 kilos de materia prima y el estándar dice solamente 1,80. Lo demás es desperdicio. Entonces, el estándar es el que manda. El costo moderno hasta ese momento sería el costo predeterminado estándar. La fijación de determinación de los precios de venta dio lugar al costo predeterminado estimado, para posteriormente engranarlo o incorporarlo a la contabilidad, con el deseo de superación, ya que mediante ello se obtienen datos oportunos en cuanto a artículos terminados, vendidos, estados financieros, información y control. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si una empresa utiliza un costo estimado, el cliente puede venir y decirle, quiero que me cotice cuánto me va a costar esta mesa que tiene fierro, que tiene madera, que tiene todo aquello, perfiles de aluminio, etc. Entonces, ¿qué hace la empresa? Utiliza sus costos estimados, estima, voy a utilizar tales cantidades, tales costos y puede dar el precio de costo. Eso tiene un costo de tanto y lo voy a vender en tanto. Entonces al cliente le dice, le puedo vender ese producto en 100 y le ha costado 80, 70, ¿no es cierto? Para eso se utiliza el costo estimado. Es un cálculo a priori, no exactamente basado técnicamente. Pero sí les sirve para cotizar y les sirve para vender sus productos en función de sus cálculos estimados. Para la obtención de un costo estimado de producción es básico considerar cierto volumen de productos elaborados, con los elementos que lo integran, el objeto de tomar dicho volumen entre mayor dentro de la realidad, más aceptable, es procurar que las fallas por la determinación puedan ser controladas y hasta cierto punto absorbidas, con lo cual se tiene un costo estimado más preciso. Ese costo que se sacó para cotizar el precio de venta, sí, puede ser ajustado por la empresa a medida que va a preparar el producto, pero no va a ir a pérdida. Sin embargo, al final va a comparar ese costo estimado en su contabilidad con su contabilidad histórica y van a salir las diferencias que deben ser ajustadas. Por lo tanto, la empresa, cuando utiliza los costos predeterminados estimados, hace dos contabilidades. No, hace
una contabilidad, pero registra a precios o a costos estimados y a costos reales. Ya vamos a ver ese tratamiento de comparación. ¿Ya? Seguimos. De acuerdo a lo anterior, el costo estimado debe compararse con el histórico de acuerdo a lo siguiente. Por totales, o sea, costo total estimado, contra costo real, referidos al mismo periodo de tiempo. Por elementos, es decir, comparando el costo estimado de los materiales, sueldos y costos indirectos de un periodo determinado de tiempo con los costos históricos respectivos en ese mismo periodo. 3, comparando los costos departamentales por procesos, por operaciones de lotes, con los costos históricos de esas mismas divisiones localizados en un periodo determinado. Dicha comparación podrá hacerse en cualquiera de las formas señaladas en los incisos anteriores. O combinando, es decir, para que la empresa aplique costos reales y costos estimados, entonces va a tener un procedimiento, ¿no es cierto? Puede ser por elemento, cuánto es la materia prima a costo estimado y cuánto a costo histórico, real, ¿sí? Va a contabilizar ambos y va a sacar las diferencias. De ahí decimos que el estimado se va a ajustar al real, ¿sí? Dicha comparación entre histórico y estimado, dicha comparación tiene por objeto determinar las discrepancias entre lo estimado y lo real o histórico, conocidas estas con el nombre de variaciones, mismas que son una llamada de atención que obliga a estudiar el porqué de la diferencia, a fin de hacer las superaciones, correcciones y ajustes que incluso pueden dar lugar a modificar las bases que sirvieron para determinar el costo estimado. En otros casos, dichas variaciones y su estudio obligan a hacer ciertos ajustes al control interno a localizar las fallas. Es decir, es cierto que al utilizar el costo estimado, no corresponde a un costeo científico ni técnico, sino empírico por experiencia. Pero cuando compara con lo real y encuentra que son muchas las variaciones, ha estimado de menos o de más en muchos casos. Entonces, ¿de qué le sirve esa comparación con el real? De decir, para la próxima, tengo que ajustar mis costos estimados. Tengo que calcular de esta manera. Me excedí en esto, en lo otro, etcétera, ¿no es cierto? O lo hice de menos. Aquello va a servir para también modificar sus controles internos en cuanto al uso de materia prima, en cuanto al uso de la mano de obra y los costes indirectos, considerando todos los elementos para que las diferencias no sean tan grandes. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, una pregunta. ¿Cuál es el margen que puede variar entre el costo estándar, el estimado y el costo real? Claro, no hay un margen, ¿no? No hay un margen. No hay un margen. O sea, la empresa tiene que buscar lograr que su costo estimado esté lo más cerca a lo real, a lo histórico. ¿Por qué? Porque le ha servido de base para calcular un precio de venta. Y la empresa lo que va a hacer es exagerar en sus costos para no perder. ¿Qué tal si hace su costo de 10 y dice, va a costar 10, lo venderé en 13 para ganar 3? Y en el momento de aplicarlo realmente, sus costos han subido a 12 y solamente gana 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que propende él? A determinar sus costos y aumentar un porcentaje de beneficio mayor, de tal manera que, si se ha equivocado en menos, pueda alcanzar a tener una utilidad que pensaba. Uno. Dos, política de la empresa. También va a haber productos en el mercado, ¿sí? Que le van a guiar para determinar esos costos.
De presentarse diferencias, entonces la empresa tiene que ir ajustando. ¿Por qué? Suponemos que es una empresa que constantemente fabrica esos productos y vende. Entonces va a ir ajustando y va a tener todo un archivo estadístico, un archivo de utilización de los elementos del costo que le van a servir para costear los costos del producto y obtener utilidades. ¿No? No hay un porcentaje. La empresa no puede plantearse hasta cuánto llegaría mi costo histórico con relación a la estima. No, no. Él quisiera que sea 100%. Ni siquiera al comparar el costo real con el estándar hay un porcentaje. No. ¿Ya? Entra el concepto de eficiencia. Como un principio, ¿no? La eficiencia. Es decir, tiene que buscar que no haya desperdicios. Tiene que buscar que se cumpla lo que ha estimado. Y eso va a ser solamente en base a la experiencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Está bien, licenciado. ¿Y cada cuánto, cuál es el periodo en el cual tenemos que comparar los costos reales con los costos estimados? ¿O solo a final de periodo o al final de proceso? Ah, no, está bien, está bien. No, pues la contabilidad es paralela. Si hoy comenzamos a fabricar un determinado producto y que va consumiendo los elementos del costo, los registramos en base histórica y en base estimada. De tal manera que al final de ese proceso de producción, para un determinado producto, lo que sea, en ese momento él saca sus costos reales, históricos y sus costos estimados. Entonces los compara y va a determinar las variaciones en qué elementos, cuánto, qué porcentaje y los va a ajustar. ¿Sí? Los va a ajustar. Si ha calculado un precio de venta anterior, ya es otra cosa. Pero ese momento lo va a ajustar y va a determinar realmente sus costos, como vamos a ver ya en la parte práctica. ¿Sí? Entonces va a ir el registro paralelo. No se espera la producción que termine, no, va a ir paralelo. ¿Sí? ¿De Está acuerdo? bien. Sí, muchas gracias. Ok. Sí, está muy bien, muy bien, muy bien las preguntas, me encanta. Además, participar es un derecho, ¿ya? Y en la práctica vamos a ir viendo qué bonito es esta parte de los costes estimados. Bien, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son las características? Los costos estimados se obtienen antes de iniciar la producción, por eso es predeterminado. Los costos estimados se basan en cálculos predeterminados sobre datos estadísticos, es decir, sobre experiencias pasadas. Sabemos que los datos estadísticos pueden ser los más reales, pero siempre y cuando se mantengan sin variación, sin modificación, los hechos que han afectado, subida en el costo de la materia prima, subida en los sueldos, subida en la energía eléctrica, etcétera. Como ha modificado eso, la parte estadística se ha mantenido. Entonces, tampoco sirven mucho esos datos porque están en función de que las variables no hubieran sufrido modificación. Pero las variables, como sueldos, aumentos, echar a perder la materia prima, etcétera, son variables que se modifican. Entonces, lo estadístico nos sirve un poco para cantidades, pero no generalmente para importes. ¿Ya? Los costos estimados, al compararse con los costos reales, producen variaciones, mismas que deben eliminarse contablemente. 4. Los costos estimados deben ajustarse periódicamente a la realidad. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en cada proceso. 5. Los costos estimados indican lo que debe costar producir o fabricar, manufacturar un bien, un servicio u orden. Las variaciones entre costos estimados y costos reales indican llamadas de atención que al analizarlas y estudiarlas determinan correcciones, ajustes. 7. Los costos estimados tienen como objetivo principal fijar precios de venta antes de la producción. Servir de instrumentos de control interno, servir como herramientas administrativas para la adecuada toma de decisiones. Esas son entonces las ventajas de aplicar un costo estimado, ¿no? Como características que estamos viendo ahí. Bien,
¿Alguna pregunta más, jóvenes, en la parte teórica, digamos, que estamos viendo? ¿Mm? Licenciado, para esto también de los costos estimados, eh, se toma también en cuenta la variación que pueda haber en las fluctuaciones de precio de las materias primas Claro. o en el No, costo de no mano nos de obra. olvidemos entonces que la estimación en materia prima, 5 bolivianos el metro, estimado, así lo vamos a contestar. Pero en lo real, ¿cuánto realmente ha entrado? ¿Cierto? 7 bolivianos el metro. Ahí vamos a comparar. Y lógicamente vamos a sacar variaciones. ¿Quién tenía la razón? ¿El estimado o el real? Y esas variaciones las vamos a ajustar. ¿Por qué? Porque el costo de producción va a estar determinado en base a costo estimado. Y cuando aplicamos la contabilidad real, ese costo estimado ha quedado de menos o de más. Por lo tanto, hay que ajustarlo para llegar a un costo real. ¿Sí? También, licenciado, y en economías hiperinflacionarias, este, este costo, este método de costeo es estimado, no fluctuaría muy frecuentemente, ¿no sería mejor Claro. aplicar esto? A ver, en una economía súper o inflacionaria, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como encargado de costos? ¿Qué tienes que hacer? Si sabes que cada mes sube un, un dígito, no sé cuánto es la subida, la inflación. Entonces, para proyectar tus costos estimados, vas a tomar el costo del mes anterior y vas a calcular una inflación y tus costos los vas a aumentar. No vas a trabajar con los costos estimados de antes como si no hubieran sufrido inflación. Ya vas a calcular con el proceso de inflación. ¿Sí? Esa experiencia tiene que servirte. No sabes si tú le has aumentado un 2% de inflación a tus precios, no sabes si en la realidad se va a cumplir 2 o va a ser 1,5. La realidad nos va a mostrar y luego vas a ajustar. Pero no puedes permanecer cotizando eh, costos estimados en base a los del año pasado. Tienes que buscar ajustes en ese tu costo estimado. ¿Ya? Les voy a pasar mi libro de presupuestos y ahí tengo justamente el cálculo de los costos de producción en base a economías inflacionarias, ¿no? Cuando es necesario aplicar, pues lo que nosotros sabemos, lo que puede ser el índice, ¿no? ¿Cuánto está subiendo más o menos para aumentar a los costos estimados? Pero como es comparado con lo real, ahí se va a determinar las variaciones. ¿Ya? Está bien, licenciado, Bien. muchas gracias. Aquí ahora, después de las características, vamos a ver las bases para contabilizar el costo estimado y el costo real. Estas son las bases. Dice, bases para la incorporación de los costos industriales estimados a la contabilidad. Uno, ¿qué hay que hacer? Obtener la hoja de costos estimados unitarios. Dos, determinar la evaluación de la producción terminada a costo estimado. Tres, determinar la evaluación de la producción vendida a costo estimado. Cuatro, determinar la evaluación de la producción en proceso a costo estimado. Cinco, determinar las variaciones al comparar estimado y real. Estudiarlos y eliminarlos. ¿Haciendo qué? La corrección de la hoja de costos, punto 6, y luego los ajustes correspondientes para llegar a costos reales. Por lo tanto, la teoría, el costo estimado se ajusta al costo real. ¿Por qué? Porque el costo estimado solamente ha servido como base para cotizar precios, para dar precios de venta en base histórica, en base anterior, ¿no es cierto? Pero que ha sufrido variación. Entonces, comparando, vamos a hacer variaciones
determinar la nueva hoja de costos unitarios y los ajustes correspondientes. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? A ver. Espéreme un minuto. Un momentito, un segundito más, un momentito más.
Ahora sí. Entonces, esas son las bases y así vamos a hacer. ¿En qué consiste? No sé si lo tengo más abajo, a ver. No sé si lo tengo. Pero ¿en qué consiste una hojita de costos estimados unitarios? Lo debo tener más abajo la explicación. Esa hojita de costos nada más es una hojita que se lo va a sacar por unidad y por totales. Es decir, vamos a calcular cuánto el producto necesita de materia prima en cantidad y en costo. Multiplicando cantidad por costo, tenemos el total de materia prima y total de costo. Mano de obra, ¿cuántas horas? ¿Qué costo por hora? El total. Costos indirectos, ¿cuánto? Etcétera. Esa es una hojita de costos, esa es la primera parte. Eso es como decir, coticemos el costo de un producto, ¿no? Eso. Después, el punto 2. Si ya conocemos el costo unitario estimado, multiplicamos por la cantidad que vamos a fabricar. Esa producción vamos a terminar 100 unidades. Entonces multiplicamos por el costo unitario y vamos a tener el costo de la producción terminada por elemento y total. Igual la producción vendida, cuánto se va a vender de las terminadas y la producción en proceso, de lo que queda, cuánto es su costo estimado. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ya poco a poquito en la práctica, pero esas son las bases y esto es muy importante porque ese mismo procedimiento vamos a aplicar para los asientos de ajuste. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Determinar la hoja de costos, hacer la hoja de costos unitarios. 2, valuar. Valuar significa darle el costo a la producción terminada. ¿A qué costo? Al estimado. 3, ¿cuántas unidades vamos a vender? Lo vamos a vender a costo estimado para luego ajustarlo. ¿Cuánto queda en proceso multiplicado por su costo estimado? A eso se refiere, ¿ya? Nada difícil, es mucho más fácil que los anteriores. Ahí está. ¿En qué consiste preparar y calcular la hoja de costos estimados unitarios? El primer punto que hemos visto ahí como base. Para la estimación de los materiales en unidades y costos es necesario, así como los salarios y costos indirectos, tomar en cuenta la capacidad de producción. B, tomar en cuenta el periodo de costos. 3, la experiencia pasada y datos estadísticos del pasado para utilizarlos o para mejorarlos si han sufrido variaciones. Calcular y evaluar la producción a costo estimado. Entonces, una vez que hemos determinado el punto 1, conocemos el costo, calculamos y valoramos la producción, ¿no? La suma de artículos terminados, entregados o enviados al almacén de productos terminados, según el informe diario de producción, se multiplica por el costo unitario, según la hoja de costos estimados unitarios. Contablemente, se carga a la cuenta almacén de productos terminados, con crédito a la cuenta productos en proceso por el costo estimado de los artículos terminados. No hay mucha variación. Calcular y evaluar la producción en proceso. Igual, conocemos el costo unitario estimado, multiplicamos por la producción en proceso, por cada elemento y tenemos su costo. Calcular y evaluar la producción vendida. ¿Cuántas vamos a vender? ¿A qué costo estimado tenemos? Luego determinaremos las variaciones. Dice, contablemente existen procedimientos para determinar las variaciones entre el estimado y el costo real. ¿Cuáles son? Procedimiento global. En la cuenta de producción en proceso se carga a costo real. Esto es importante. La cuenta de producción en proceso, sabemos nosotros que es la cuenta que acumula los costos. Cuenta producción en proceso o productos en proceso. Se carga a costo real y se abona a costo estimado. El saldo de la cuenta nos indica la variación de insuficiente o excesiva, ¿cierto? Entonces, una sola cuenta, producción en proceso, vamos a cargar a costo real, lo que se consuma, y el abono es a costo estimado. ¿Cuál ha sido mayor, el real o el estimado? Si el debe es mayor, entonces el real ha sido mayor al estimado. Por lo tanto, el estimado se va a ajustar al real. ¿Sí?
Entonces, ahí surge la definición, o ahí surge la conclusión del concepto, para determinar si el estimado o el real ha sido mayor. Y ahí el que manda es el real. El estimado se va a ajustar al real. ¿Por qué se llama procedimiento global? Porque vamos a utilizar una sola cuenta para cargar los tres elementos. Producción en proceso. Y podemos utilizar como auxiliares materia prima, mano de obra, costos indirectos. Es procedimiento global. La comparación se va a hacer en función del mayor general, producción en proceso. ¿Cuál es el procedimiento analítico? Se establecen tres cuentas. Producción en proceso, materia prima, producción en proceso, salarios, o costos indirectos en proceso. ¿Sí? Tres cuentas y la comparación va a ser por cuenta. Eso es analítico. Siguiente paso, estudiar y eliminar las variaciones. Lógicamente, hagan de cuenta que está cargado a costo real y abonado a costo estimado. Los estudiamos, ¿cuál ha sido mayor? ¿Sí? Y comenzamos a su eliminación. Luego de determinar las variaciones, estas se contabilizan aperturando la cuenta denominada variación. Las diferencias se van a cargar o abonar a una cuenta que se llama variación. Variación, materia prima. Variación, mano de obra. Variación, costo indirecto. Seguida del elemento del costo correspondiente para proceder posteriormente a su eliminación. ¿No es cierto? Variación, materia prima. ¿Sí, ya? Cerrando las cuentas de variaciones contra la cuenta de producción vendida, costo de la producción terminada y simplemente la cuenta de costo de producto en proceso. Estas variaciones que se van a aperturar por las diferencias pueden ser variaciones cargo o abono. Al final, estas también se van a cerrar ajustando a lo que ha sido el costo de la producción terminada, costo de la producción vendida y costo de la producción en proceso. Se van a cerrar también. Son cuentas transitorias. Y vamos a proceder con esas variaciones a corregir la hoja de costos unitarios. Con el objeto de que los costos estimados se acerquen al real, se ajustan los costos unitarios estimados en la hoja de costeo estimado. Bien, o sea, la hoja de costos que hemos utilizado, materia prima, por decir, materia prima, 2 kilos a 5, igual 10. Pero hemos utilizado 3 kilos a 6, 18. Entonces, está cargado 18 y abonado 10. Vamos a ajustar eso. ¿Dónde? A variación, materia prima. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora en la práctica. Tratamiento de las variaciones de los costos estimados. Las variaciones que hay entre los costos estimados y los reales se pueden tratar de la siguiente manera. 1. Ajustar contra la cuenta costo de la producción vendida. Generalmente eso es lo que se hace. Las diferencias que se han encontrado en los tres elementos o en dos de ellos pueden ser cargos y otro puede ser abono, etcétera. ¿Dónde van a afectar? A la producción del costo, o digo al costo de la producción vendida o al costo de la producción terminada. Ahí lo vamos a ajustar, porque puede ser que ese costo esté más o esté de menos. De esa comparación obtenemos el coeficiente rectificador y corregir la hoja de costos unitarios estimados en lo que se determina el ajuste de las cuentas afectadas con la sobre o subvaluación, tales cuentas, costo de producción vendida, almacén de precios terminados, etc. ¿Ya? Entonces, hagamos de cuenta un mayor para la cuenta de materia prima en proceso. ¿Sí? Cargo a costo real, 20. Abono a costo estimado, 15. Entonces, el real es mayor que el estimado. Y el estimado ha sido el que se ha utilizado para determinar el costo de la producción. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál ha sido el primer asiento? Ha sido producción en proceso, materia prima, contra materia prima
15, ¿no es cierto? Y el abono 15. ¿Ya? Y cuando ha sido el real, se ha cargado 10. O sea, hay una diferencia de 5. Ese 5, ¿qué porcentaje de variación significa? Para eso se determina el coeficiente rectificador. Y enseguida viene la fórmula del coeficiente de rectificación. ¿Qué quiere decir? Que el coeficiente de rectificación es igual a las variaciones totales del elemento sobre los costos de ese elemento en la producción terminada, en la producción en proceso, que se han utilizado a costo estimado. ¿Ya? Y explica, cuando las variaciones son de naturaleza deudora, los costos estimados son inferiores a los reales. El coeficiente rectificador indicará el factor de redistribución que debe operarse para aumentar el valor del almacén de artículos terminados, o inventarios, o costo. ¿Sí? Nada más, es lo que nos está indicando. Cuando las variaciones es de naturaleza acreedora, los costos estimados han sido mayores a los reales. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener un solo mayor, supongamos, para materia prima. El real, 20. El estimado, 25. ¿Qué saldo tendríamos? Acreedor, 5. ¿Qué significa? Que el estimado ha sido mayor al real. ¿En cuánto? En 5. ¿Dónde ha afectado? A la producción terminada, a la producción en proceso, ¿cierto? Y se lo puede ajustar todo eso a cada cuenta o finalmente al costo de la producción vendida. Bien, creo que hasta ahí hemos terminado. Hasta ahí es la parte teórica. No sé si hay alguna pregunta. Jóvenes. Jóvenes. ¿Ya no están? Licenciado, ¿se entendió? Yo pensé que ya todos se han muerto. Mm, mm. Bien. El texto que les he mandado en mi libro está como capítulo 10, costos predeterminados estimados. ¿Ya? Entonces, aquí estoy explicando todo lo que saqué para el Power. Toda la parte que hemos visto está aquí también explicada. Pero aquí lo que tiene de bueno es de que hay una parte ya práctica, ¿no? Aquí está un caso práctico, por ejemplo. Cuando hablamos de un proceso y un periodo, ¿no? Y está también resuelto. Se los voy a mandar esto que está en mi libro para que ustedes ya lo tengan y lo puedan interpretar. A no ser que les mande el Power y conmigo comiencen a revisar esto, ¿no? ¿Ya? Veamos este caso práctico, por ejemplo. La empresa Torre Alfa le proporciona información de los costos estimados y reales que se utilizarán en el periodo determinado de los procedimientos aplicados a este costo estimado. ¿Cuáles son los costos? Los costos unitarios estimados son, en materia prima,
O en materiales, 30, mano de obra 10 y costos indirectos 20. ¿Cuál es el comportamiento de los costos reales? En materiales, 11.700, en mano de obra 3.300 y en costos indirectos 6.600. Eso es lógicamente es todo lo que se ha consumido. En cambio, aquí nos está dando costos unitarios que debemos multiplicar por la cantidad terminada, por la cantidad en proceso, etc. ¿Cuál es el informe de producción? 250 unidades se van a terminar. 100 van a quedar en proceso al 50% de avance. Y de estas 250 se van a vender 200 unidades. Desarrollamos. Fíjense qué fácil es esto. Evaluación de la producción terminada a costo estimado. Nos hacemos una hojita de costos aquí. A ver. Esto no está. Podemos llamarle aquí. Hoja de costos unitarios estimados. Hoja de costos unitarios estimados. ¿Qué tenemos? Necesitamos, vamos a insertarnos una pequeña line. ¿Qué necesitamos? Elementos, cantidad, data, quizá necesitamos eso, y necesitamos, por decir algo, esto. ¿Qué me está pasando? ¿Qué vamos a tener ahí? 1, 2, 3, 4. Veremos si nos alcanza esto. Entonces, esta hojita de costo unitario vamos a tener los elementos del costo, ¿no? Primero en cantidad, luego en costos. Y vamos a tener el costo unitario, ¿ya? Esa es una hojita de costos, la más simple que hay. Dice unitarios. Entonces, vamos a suponer, en materia prima, de acuerdo con la experiencia, en materia prima se utilizan, por decir algo, 12 kilos por producto, ¿no? Y el costo por kilo es de bolivianos 25. Por favor, dígame cuánto es el costo unitario multiplicando eso. ¿Cuánto es? 12 por 25 es igual a 300. 300. Mano de obra. Vamos a suponer que para un producto utilizamos 22 horas y cada hora que pagamos que sea 40 bolivianos. ¿Cuánto es? 880. 880. 80. Ahora, si nos dirían costos indirectos, los costos indirectos de fábrica están aplicados en función de las horas de mano de obra directa. Si recordamos lo que hemos avanzado en costos aplicados, si nos dicen eso, nos dicen que el costo indirecto tiene como factor de cantidad las horas, porque está en función de horas, se tendría 22. Pero diríamos que el costo de indirecto, de costo unitario, sea 12. ¿Cuánto sería el costo indirecto? 264. 264. Entonces, cada producto estimamos fabricar en 1.300, 1.444. ¿Estoy bien? 1.100, 1.300, 1.400, 1.444 o 1.404. 1444, licenciado. Está bien, entonces, ¿no? Ese sería nuestro costo estimado. Esa es una hojita de costos. ¿Sí? Entonces, nos dicen, fácilmente calculamos cantidad, costo de cada elemento. Cada elemento. Cada elemento tiene que tener dos factores, cantidad y costo.
El costo indirecto sabemos que no puede tener una cantidad porque son muchos elementos que entran y se miden de diferentes formas. Por lo tanto, su tasa de aplicación generalmente está en función de horas. Por eso repetimos horas, pero tiene un costo unitario. ¿Ya? Esa es una hoja de costos estimado. Esta hoja de costos tiene que ir apoyada de toda una práctica y teoría de cómo se ha determinado la materia prima de 12 y costo 25. Cotizaciones, precios anteriores, etcétera, que justifican la materia prima. Cuánto el salario, cómo se ha distribuido las horas, etcétera, para mano de obra. Pero este es su resumen de hoja de costos unitarios. Entonces, si aplicamos los costos estimados, predeterminados estimados, se van a debitar, se van a abonar a costos estimados, a estos importes, ¿no es cierto? Multiplicaremos nada más por las cantidades de producción terminada para encontrar sus costos de la producción terminada. Bien, olvidándome de eso, que no pertenece a este ejercicio, es solamente para explicar. Entonces, diríamos, una vez que tenemos la hoja de costos, nos ha dicho que había sido 30, 10 y 20. Entonces, ¿cuántas unidades se han terminado? Ahí está. Terminadas 250. ¿Cierto? Terminadas 250. 250 unidades terminadas. 250 por 30 en materia prima, 7.500. 250 por 10, 2.500. Costo indirecto, 250 en por 20, 5.000. Total, la producción terminada a costo estimado va a valer 15.000. Segundo, la evaluación de la producción en proceso. Ahí está, en proceso. 100 unidades al 50%. 100 al 50 corresponden 50, 50, 50 equivalentes. Multiplicadas por el costo unitario nos da que la producción en proceso tendrá un costo de 3.000. Costo de la producción vendida. ¿Cuántas se vendieron? 200. 200 unidades vendidas. 200 por 30, 6.000, 200 por 10, 12.000, el costo de la producción vendida a costo estimado. Todo esto, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que cargar, ¿no? ¿Sí? Ah, ¿cómo es? Se tiene que abonar en un asiento. A costo estimado, hemos dicho, se abona. Esa parte no se olvide. En los costos predeterminados, estimados, se cargan a costos reales, se abonan a costo estimado. Ahí está el asiento. No ha hecho los asientos. No hice los asientos. Entonces vamos a tener que... Falta toda esa parte, qué raro. Socavos. Qué raro. Ya, lo vamos a resolver también este casito. ¿Ya? Entonces ya tendríamos el costo de la producción terminada, en proceso y vendida. Y sus asientos contables. Hay que mayorizarlos. Luego que tengamos los mayores, contabilizamos a costos reales y tendríamos la comparación para sacar las variaciones. Y las variaciones exponerlas con el coeficiente rectificador. ¿Qué porcentaje de error ha habido? Ese porcentaje de error nos da para corregir la hoja de costos unitarios. Lo que era 30, 10, 20, estamos corrigiendo por sus porcentajes de error, 30, 10, 10, y se corrigen a 39, a 11, a 22. Eso lo vamos a hacer ya en la práctica. Bien, qué raro. Voy a buscar el tema completo. Aquí está, a ver. No, esto no se ajusta. Bien, eso lo vamos a hacer ya en la práctica. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Fecha, detalle, auxiliar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, este asientito, a ver, número 1.
Si tenemos el comprobante, aquí tendríamos fecha, detalle, parcial, debe, famoso debe haber de los contadores, ya. Entonces, ¿cómo contabilizamos? ¿Cómo contabilizamos esto? Fecha 1. Miren, nos está diciendo que la producción terminada está a costo estimado, con estos costos. Entonces, ese asiento contable sería almacén de productos terminados, ¿no es cierto? Materia prima, mano de obra, costos indirectos. ¿Cuánto dice que es su costo? Producción terminada. ¿Para que pueda arrastrar esto? Sí. A ver, vamos a copiar ahí. Bueno, perdón, pero no es así. Vamos a ver. Tal vez con... Ese, tal vez, ya, eso no sirve. Entonces, el almacén de productos terminados a costo estimado valdría 15,000, ¿no? Lo voy a mejorar después, 15,000. Este es mi insertar. ¿Ya? A una cuenta, por elemento. Producción en proceso, materia prima. Producción en proceso, mano de obra. Producción en proceso, mano de obra. Producción en proceso, costos indirectos de fábrica. Se abonan a costos estimados. 7,500, 2,500 y 5,000. ¿Cierto? Entonces, el almacén tiene una cantidad de productos, pero a costo estimado. Se está abonando el costo estimado. Cuando registremos el real, va a venir esto al debe y se van a comparar para ver cuál es mayor. ¿Sí? Este es el primer asiento. Luego haríamos el segundo asiento parecido para la producción en proceso. Para esta. Y luego para este costo. Bien, eso vamos a aplicarlo ya. Les voy a mandar para que ustedes lo vayan leyendo todo eso. Esto lo grabaremos acá para que ayude un poco. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá entonces. El trabajo que estábamos resolviendo, resuélvanlo y el lunes las preguntas que consideren necesarias. De entradita lo podemos revisar y luego proseguir con esto. Ya quiero avanzar esto. De esto vamos a hacer 2 procesos nada más. Proceso 1 y 2 para terminar. Entramos a estándar, igual, 2 clases. Entraremos a costo, volumen, utilidad. Y creo que ahí terminamos y entramos a la parte presupuesto. Dios salve al rey, nos alcance. Bien, los dejo acá entonces, jóvenes. Licenciado, una consulta. Sí. ¿Nos va a dar una fecha de examen próxima? Estoy viendo eso. Estoy viendo, a ver, porque ahorita terminamos ya lo que es coproductos. Me deben exámenes de procesos, coproductos.
¿no? De esos dos daríamos un examen. De esos predeterminados que vamos a ser estimados y estándar, otro examen. Pero es meterles examen tras examen, ¿no? Y no me gusta amenazar con exámenes, a mí no me interesan los exámenes, la verdad. Pero hay que tener una evaluación. Veremos a ver si hacemos un solo examen de todo, puede ser. O prefieren dar ya de los dos temas, procesos y conjuntos. Procesos y Licenciado. conjuntos sería, licenciado. Sí, por favor, licenciado. Ok. ¿Martes? Sí, ¿Ya? el lunes podemos repasar el conjuntos, licenciado. Ya, repásenlo, ese ejercicio que estamos resolviendo, háganlo. Lunes lo repasamos. Y martes podría ser el examen. ¿Sí? Sí, licenciado, está bien. Ya, de acuerdo. De acuerdo. Les voy a pasar estos dos temas que he hecho. Este tema con sus dos partes, ¿ya? Prepararé un examen entonces para el martes. Listo, jóvenes, los dejo. Licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, hasta luego.